Hola a todos, bienvenidos al canal Cine Mágico. Si aún no lo han hecho, les invito a suscribirse al canal y a darle un me gusta a este video. Hoy vamos a hablar sobre la película Raw Recording. La cinta nos sumerge en el frenesí de un estudio de grabación, un espacio que se siente simultáneamente claustrofóbico y lleno de potencial eléctrico. Vemos a la banda, ya con una trayectoria considerable, lidiando con la presión de su nuevo material. El ambiente está cargado, no solo por la música que intentan atrapar, sino por las tensiones personales que, como es habitual en el proceso creativo, comienzan a aflorar. El baterista, con esa cadencia implacable que lo hizo famoso desde sus inicios tocando en garajes lúgubres de Manchester, parece estar más preocupado por la técnica perfecta que por la emoción cruda que el director busca. Su meticulosidad, esa misma que admiraban en sus primeras grabaciones influenciadas por el krautrock más austero, ahora parece ser un obstáculo. Se nota la influencia de su admiración temprana por los ritmos hipnóticos de Can, buscando una exactitud casi matemática. Mientras tanto, el guitarrista principal, conocido por su habilidad para encontrar texturas sonoras inesperadas, se enfrenta a un bloqueo. Sus dedos, acostumbrados a deslizarse con la fluidez de un músico que ha absorbido tanto el blues sureño como las disonancias del noise rock de finales de los 90, se sienten torpes. Hay momentos en que simplemente deja la púa caer, frustrado, recordando quizás aquellos días en que su estilo se forjó tocando durante horas, obsesionado con el sonido de una distorsión específica lograda con un amplificador antiguo y maltratado. El vocalista, cuyo carisma en el escenario siempre fue tan notable como su lírica densa y a menudo hermética, lucha por encontrar la verdad en las palabras. Vemos tomas fallidas donde su voz, usualmente un arma de doble filo, suena forzada. Él, que siempre se inspiró en la intensidad teatral de ciertos íconos del post-punk, ahora parece estar actuando sobre sí mismo, buscando un sentimiento que no está ahí de forma inmediata. Se nota la pugna interna entre mantener la imagen pública y la vulnerabilidad que requiere una gran obra. El ingeniero de sonido, un veterano que ha trabajado con leyendas del rock alternativo y que tiene ese aire de monje en su santuario de consolas analógicas, observa todo con calma profesional. Él es el ancla silenciosa, recordando a la banda que la perfección técnica es secundaria a la captura de un momento genuino. Es fácil imaginarlo recordando sesiones anteriores, donde las mejores tomas surgieron del error o del accidente afortunado. Hay un punto de inflexión, una noche tardía, donde la frustración es palpable. Se detiene la grabación. El silencio en el estudio es ensordecedor. Es entonces cuando, casi por instinto, el bajista, siempre el más discreto y el que mantiene la cohesión rítmica, comienza una línea simple, casi melancólica. No es lo que estaba escrito. Los demás, cansados de pelear contra el material, se unen a él casi sin pensarlo. El guitarrista encuentra un acorde disonante que funciona, el baterista ajusta su ritmo a un pulso más orgánico y el vocalista, sin forzar, deja escapar una frase que encapsula toda la tensión acumulada. Esa toma, capturada en su crudeza y sin la presión de ser el hit, se convierte en el núcleo del disco. El documental nos muestra que, al final, el estudio no es solo un lugar de trabajo, sino un campo de batalla donde la amistad y la ambición chocan, pero donde la música verdadera solo resurge cuando la pretensión se derrumba y solo queda la necesidad honesta de hacer ruido juntos. La cinta termina con esa pieza final sonando, imperfecta, vibrante y absolutamente necesaria. El estudio, bañado en una luz amarilla y polvorienta que parecía sacada de una película de los 70, se revela como un personaje más, absorbiendo las frustraciones y las glorias efímeras. El aire huele a cables calientes y café rancio. Un perfume familiar para estos músicos acostumbrados a vivir en tránsito entre escenarios oscuros y sesiones interminables. El productor, un hombre cuya reputación se construyó sobre su capacidad para exprimir la honestidad brutal de las bandas más indomables, se mueve con una paciencia que roza la exasperación. Se le nota el peso de haber visto nacer y morir carreras. Su trabajo ahora no es tanto dirigir, sino más bien ser el catalizador que impide que el ego destruya lo que el talento ha creado.
Recuerda quizás a aquellos primeros encuentros con bandas punk que grababan todo en una sola toma por pura necesidad económica, donde la imperfección era la firma de autenticidad. Observamos al tecladista, el cerebro armónico del grupo, cuya contribución siempre ha sido sutil pero fundamental, añadiendo capas atmosféricas que recuerdan a las bandas sonoras cinemáticas que tanto le fascinaban de joven. En esta sesión, sin embargo, se siente relegado. Sus complejas progresiones quedan ahogadas por la mezcla densa y la lucha rítmica. Hay momentos en que simplemente mira la pantalla, su rostro reflejando una especie de tristeza intelectual, como si las ideas brillantes estuvieran allí, pero el canal para expresarlas estuviera obstruido por la ansiedad del éxito. La tensión se cristaliza alrededor del bajista, el recién mencionado catalizador. Él, que siempre fue el contrapunto silencioso a la grandilocuencia del vocalista, el que escuchaba el espacio entre las notas, es quien rompe el hechizo negativo. Su línea de bajo no es virtuosa. Es esencialmente una pregunta melódica sobre un acorde menor. Es la voz de la banda cuando todos los demás están demasiado ocupados gritando sus propias verdades. Su estilo, profundamente arraigado en la escuela de músicos de sesión que valoraban la solidez por encima del espectáculo, finalmente se impone. Cuando la banda se une a esa improvisación, el cambio es físico. El baterista abandona la rigidez, permitiendo que su bombo respire, inyectando un síncope que antes reprimía. El guitarrista, liberado de la obligación de llenar cada espacio con efectos complejos, encuentra un solo breve, casi una lamentación, que se resuelve en un acorde limpio y resonante. Es la primera vez en días que se ven sonreír, no una sonrisa forzada de cumplimiento profesional, sino ese destello genuino que comparten los compañeros que acaban de recordar por qué empezaron a tocar música juntos en primer lugar. La grabación de esa toma final es breve y caótica, pero magnética. El ingeniero de sonido, sin decir palabra, simplemente deja el botón de grabación encendido, sabiendo que acaba de capturar no una canción, sino la verdad incómoda de la banda en ese preciso instante. Es la evidencia cruda de que, para algunos artistas, el proceso creativo es una demolición necesaria antes de poder construir algo que realmente perdure. El documental, a través de estas cintas sin pulir, nos susurra que la magia no reside en el producto final perfecto, sino en los escombros donde se revela la verdadera identidad. La atmósfera del estudio parece haberse vuelto más densa, como si el aire estuviera saturado de notas no tocadas y diálogos no dichos. La luz amarilla ahora se siente menos acogedora y más reveladora, iluminando las ojeras y los gestos de agotamiento en los rostros de los músicos. Se percibe una fragilidad en el aire, una sensación de que si se empuja un poco más fuerte, toda la estructura se desmoronará. El vocalista, tras el momento de revelación improvisada, parece experimentar una liberación dolorosa. Se aleja del micrófono, se sienta en una caja de amplificadores y se cubre el rostro con las manos. Su lucha lírica, alimentada por lecturas intensas de filosofía existencialista que siempre impregnaron sus letras, ahora se enfrenta al vacío de no poder conectar con su propia voz. Es un hombre acostumbrado a construir catedrales de palabras, y en ese momento se siente reducido a escombros. Su inspiración pasada, esa necesidad de ser el profeta oscuro del rock, choca con la simpleza desarmante de la melodía del bajista. El guitarrista, por otro lado, después de su breve pero significativo aporte en la toma espontánea, se muestra inquieto. Sigue mirando su guitarra, pero con una curiosidad renovada, no con la frustración anterior. Ahora explora los bordes de ese sonido limpio que logró, intentando replicarlo, pero el productor le hace un gesto sutil de negación. Le recuerda, sin palabras, que intentar atrapar de nuevo ese momento es destruirlo. El productor sabe que la belleza de esa toma residió en su fugacidad, en que no fue intencional. Es la lección que aprendió trabajando con bateristas de jazz que buscaban el espacio libre, el silencio significativo. El baterista, que al comienzo estaba obsesionado con la exactitud del metrónomo, ahora está visiblemente relajado, casi meditabundo. Ha descubierto un nuevo ritmo en la quietud. Se le ve limpiando con esmero sus parches, un ritual que siempre usó para centrarse, pero esta vez hay una suavidad en sus movimientos. Su adhesión al pulso se ha desplazado de la máquina al cuerpo.
El rigor krautrock ha cedido ante un latido más humano, más cercano a los ritmos tribales que mencionaba haber escuchado en sus viajes formativos por Europa del Este. El silencio entre las tomas se llena ahora de murmullos bajos, de intercambio de cervezas, de palabras de apoyo sencillas que contrastan con las discusiones elevadas y técnicas de las horas previas. El ingeniero de sonido, al revisar la cinta maestra de esa improvisación, sonríe casi imperceptiblemente. Lo que ha capturado es la esencia de una banda que se recuerda a sí misma que el arte no es la demostración de habilidad, sino el acto de escucha mutua. La cinta, sin pulir, sin sobregrabaciones posteriores, se convierte en un documento antropológico de la supervivencia creativa de un grupo al borde del colapso interno. Es la prueba de que a veces, para encontrar el camino hacia adelante, es necesario deshacer la canción y solo dejar que las vibraciones esenciales permanezcan. El espacio del estudio parece haberse enfriado un poco tras ese estallido de honestidad, como si la energía contenida finalmente se hubiera liberado, dejando tras de sí un residuo de calma tensa. La luz amarilla, aunque sigue presente, ya no parece juzgar, sino simplemente testimoniar. El vocalista, al reincorporarse, lo hace con una humildad extraña en él. Se acerca al bajista, le da una palmada breve en el hombro, un gesto que vale más que todas las disculpas técnicas que pudo haber ensayado mentalmente. Su inspiración, esa necesidad de crear narrativas grandilocuentes, se ve momentáneamente domesticada por la pureza de la emoción compartida. Se nota que la experiencia le ha recordado su admiración temprana por aquellos cantantes de folk que no necesitaban adornos, solo la voz y la historia desnuda. Se acerca al micrófono, no para luchar contra él, sino para dejar que el aire pase a través de él. El productor, observando este cambio sísmico en la dinámica, toma una decisión crucial. No sugiere regrabar la pieza espontánea. Al contrario, insiste en que la dejen tal cual. Su instinto, forjado en décadas de producción donde aprendió a respetar la serendipia, le dice que cualquier intento de refinarla sería asesinarla. Él es el custodio de ese momento efímero. Es fácil verlo recordando las sesiones donde las grandes tomas surgieron del caos, como cuando trabajaba con bandas que definieron el sonido del rock independiente de principios de siglo, priorizando la verdad del momento sobre la perfección del máster. El guitarrista, aún vibrando con la liberación de no tener que recurrir a su arsenal de pedales complejos, empieza a experimentar de una manera nueva. Ahora, en lugar de buscar texturas agresivas, se enfoca en la resonancia, en cómo una sola nota puede sostenerse en el silencio. Toca acordes abiertos, limpios, que sirven de cama armónica a la línea melancólica del bajo, casi como un lienzo minimalista. Esta vuelta a la simplicidad es un guiño a sus raíces. Cuando escuchaba a guitarristas que podían decir más con 3 notas bien colocadas que otros con cientos. El baterista, que antes parecía estar peleando con el tiempo, ahora parece bailar con él. Deja que la caja suene con más cuerpo, más madera, abandonando la precisión de caja seca que buscaba al principio. Su toque se vuelve orgánico, respirando al compás de la modulación de la voz del cantante, demostrando que su dominio técnico no era una limitación, sino una herramienta que ahora elige usar con moderación y sentimiento. Es la rendición del guerrero a la música. La cinta, cuando la escuchan de nuevo en el control, es reveladora. Se oyen los ruidos del estudio, el chasquido del amplificador al recibir un cambio de ganancia, el leve suspiro del vocalista antes de cantar la frase crucial. Estos errores, antes motivo de ira y regrabación, ahora son la firma del documento. El largometraje de la grabación se convierte en una metáfora sobre la carrera de la banda, una lucha constante contra sus propias expectativas y legados, resuelta solo en el acto de rendirse al flujo mutuo. El documental, en última instancia, no trata sobre la música que hicieron, sino sobre cómo lograron volver a encontrarse a sí mismos en medio del ruido de su propia fama. El ambiente cambia sutilmente una vez que esa toma maestra queda archivada, guardada celosamente por el ingeniero. La banda se permite un respiro, pero no es un descanso complaciente. Es la pausa tensa antes de decidir qué hacer con la nueva verdad encontrada. La energía colectiva se ha reorientado, pero el trabajo no ha terminado,
Y la sombra del cronograma y las expectativas discográficas sigue acechando los bordes del estudio. El enfoque ahora se centra en cómo integrar esa crudeza emocional en el resto del material que aún está a medio camino. El productor, sintiendo que ha encontrado la llave, presiona sutilmente para que el resto de las canciones adopten esa nueva paleta sonora. Menos artificio, más hueso. Esto, inevitablemente, genera fricciones con el tecladista. Él, que había planeado orquestaciones complejas y texturas que requerían múltiples capas y precisión digital, se siente despojado de su contribución artística. Vemos al tecladista en su rincón, rodeado de sus sintetizadores modulares que parecen reliquias tecnológicas esperando un propósito. Intenta inyectar una de sus atmósferas etéreas en la canción que acaba de surgir del pantano, pero el sonido resultante es demasiado pulido, demasiado distante de la inmediatez lograda. Su inspiración, siempre anclada en la arquitectura sonora de los grandes maestros del rock progresivo, choca frontalmente con la simplicidad terrenal que ahora domina la sesión. Se nota su gesto de resignación al ver cómo el productor simplemente pide menos, más directo, una orden que antes habría provocado una discusión acalorada, pero que ahora es aceptada con un suspiro cansado. El vocalista, sintiéndose más ligero tras su momento de vulnerabilidad, se convierte en un mediador inesperado. Se acerca al tecladista y, en lugar de hablar de teoría musical, le recuerda una anécdota sobre cómo una simple melodía de piano en una de sus primeras giras lograba llenar un estadio vacío. Intenta traducir la nueva filosofía de la banda. La necesidad no es de añadir complejidad, sino de encontrar el único sonido esencial que sirva de puente emocional. Es un intento genuino de aplicar su recién descubierta honestidad a la diplomacia de la banda. El guitarrista, revitalizado, comienza a aplicar el minimalismo aprendido a las pistas más antiguas. Donde antes había una pared de distorsión, ahora selecciona cuidadosamente un par de notas que cortan el aire como bisturís. Su concentración es intensa. Está redescubriendo el instrumento, viendo su amplificador no como una fuente de poder destructivo, sino como un amplificador de intención pura. Se inspira en la economía expresiva que vio en los guitarristas de las cintas de jazz que coleccionaba, aquellos que dominaban el arte de la sugerencia. El proceso se vuelve una danza delicada. Honrar la espontaneidad recién encontrada mientras se reestructura el trabajo anterior sin pisotear las ambiciones individuales. El documental captura estos momentos de negociación silenciosa, donde las carreras y las expectativas pasadas sirven como telón de fondo. Pero la única métrica válida ahora es la verdad que fluye a través de los micrófonos. La cinta sigue rodando, pero ahora parece grabar no solo música, sino la lenta y dolorosa curación de un colectivo artístico. La luz del estudio parece haberse estabilizado en un tono más neutro, como si el equipo hubiera decidido que la intensidad dramática de las horas anteriores era suficiente para el día. Hay un cansancio palpable, pero es un cansancio productivo, el de quien ha visto el abismo y ha decidido no caer. La banda se enfrenta ahora al reto más difícil, la disciplina de aplicar la lección aprendida al material que ya estaba grabado o concebido bajo otra premisa estética. El productor, sintiendo el pulso firme del bajista como un nuevo metrónomo interno, toma las riendas de la reestructuración. Su gesto es firme cuando pide eliminar una sección entera de un tema que había sido el foco de meses de trabajo técnico. Esta vez, la orden no es recibida con la ira inicial. Hay una aceptación resignada, especialmente por parte del vocalista. Él entiende que la épica artificial ya no cabe en el disco. Su proceso de inspiración, que solía derivar de novelas densas y tratados filosóficos, ahora se reduce a la comprensión visceral de la frase que él mismo cantó en la toma espontánea. El tecladista, aunque sigue sintiéndose marginado por el nuevo minimalismo impuesto, encuentra una vía de escape ingeniosa. En lugar de intentar imponer sus complejas capas, empieza a utilizar el sonido como textura ambiental, casi como un color de fondo muy sutil. Se inspira en el uso del órgano en las grabaciones más oscuras de la música industrial que había admirado en su juventud, donde el teclado era más una vibración que una melodía. Empieza a crear drones largos y graves que se mezclan con el cuerpo del bajo, añadiendo peso sin añadir complejidad melódica. Es una rendición estratégica,
Si no puede dominar la melodía, dominará el ambiente. El baterista, manteniendo el ritmo más orgánico que descubrió, se convierte en el guardián de la consistencia dinámica. Cada golpe está ahora medido no por su volumen, sino por su intención. Vemos cómo el ingeniero de sonido se acerca a él, no para pedirle más fuerza o más sutileza, sino simplemente para asegurarse de que el sonido de su bombo siga siendo real. Ese sonido profundo y resonante que recuerda a los discos clásicos de rock de los 70 que él reverenciaba. Aquellos donde la pegada del instrumento era palpable. El guitarrista se encuentra en un estado de flujo creativo constante. Ya no está buscando el sonido revolucionario. Está buscando el sonido correcto para la emoción que hay que transmitir. En una de las pistas más lentas, en lugar de recurrir a un solo explosivo, utiliza un pedal de delay para crear un eco fantasmal de sus propias notas, como si el sonido se estuviera desvaneciendo en el pasado. Es un gesto poético que resuena con la atmósfera de melancolía que la banda está intentando capturar. El clímax de esta fase de reescritura se da cuando vuelven a escuchar la toma espontánea junto al material regrabado. El contraste es evidente, pero ya no es una confrontación. La toma inicial sirve como el alma, el punto de referencia moral del proyecto. El resto del álbum se estructura a su alrededor, como satélites que giran en torno a esa verdad central. La cinta nos muestra que el proceso de grabación se ha transformado de una lucha por la excelencia a una excavación arqueológica, desenterrando la banda que ya existía bajo las capas de autoexigencia y éxito comercial. La sala de control, iluminada por los indicadores LED de las consolas, se siente ahora como un observatorio silencioso donde se juzga el éxito de una tregua interna. Los músicos, agotados pero extrañamente cohesionados, escuchan la mezcla provisional del nuevo material que se cimienta sobre el esqueleto de la toma improvisada. La sensación general es de una delgadez sonora que antes hubieran considerado inaceptable, pero que ahora se percibe como una honestidad radical. El vocalista, con el micrófono ahora tratado con un respeto casi reverencial, se da cuenta de que su mejor interpretación no requirió el artificio de la actuación, sino la aceptación de su propia fragilidad. Esta realización lo impulsa a revisar las letras restantes del álbum, eliminando metáforas complejas y sustituyéndolas por frases directas, casi confesionales. Es un eco de su admiración juvenil por los cantautores que desnudaban sus vidas en el escenario, despojando el hermetismo que había sido su escudo durante años. El baterista, al escuchar el resultado final de su trabajo rítmico más controlado, asiente lentamente. El ingeniero de sonido, con su experiencia en capturar la autenticidad de las baterías en vivo, ha logrado preservar la respiración del instrumento, esa leve vacilación entre el tiempo fuerte y el débil que antes el propio baterista intentaba erradicar. Su influencia del krautrock ha evolucionado. Ya no busca la hipnosis por repetición mecánica, sino por la pulsación constante y humana que mantiene unida la estructura emocional. El guitarrista se encuentra en un estado de introspección silenciosa mientras el productor revisa las tomas vocales que él mismo había descartado por falta de energía. Es entonces cuando el productor sugiere algo audaz. Utilizar algunas de esas tomas descartadas no como voz principal, sino como capas etéreas o ad-libs llenos de ruido y desesperación, entremezcladas con la nueva voz calmada del vocalista. El guitarrista apoya la idea al instante, viendo en ello una forma de honrar el caos anterior sin permitir que domine la nueva claridad. Es un puente entre las dos eras de la banda. El bajista, cuya línea iniciadora se convirtió en el ancla del álbum, permanece al margen de las discusiones técnicas, observando cómo su gesto instintivo ha reescrito el destino del disco. Su contribución, nacida de la pura necesidad funcional, ha demostrado ser el lenguaje más universal de la banda en ese momento. Es el triunfo del músico de sesión, el que sirve a la canción por encima de su propio lucimiento. El ingeniero, al finalizar la escucha y apagar las luces de la consola, emite un comentario final, casi un epílogo a la cinta. Lo que buscaban estaba en el error, no en el acierto. El documental parece concluir con esta máxima. La banda, agotada pero más ligera, empaca sus instrumentos. El raw recording final es un testimonio de que la grandeza a menudo se encuentra en el punto exacto donde el artista deja de luchar contra sí mismo
y permite que la música simplemente suceda, imperfecta y eternamente resonante. La cinta se desvanece en una serie de imágenes que muestran el estudio vacío, las sillas volcadas, los cables enrollados con una prisa desordenada, como si la energía creativa hubiera sido succionada del lugar de golpe. No hay un gran momento de celebración, solo el silencio funcional del trabajo concluido. La sensación que queda no es de euforia por el éxito inminente, sino de profunda fatiga existencial, la que deja un enfrentamiento necesario con la propia sombra. El epílogo visual se centra en el vocalista, quien ya no está en el estudio, sino caminando solo por una calle empedrada y nocturna, probablemente cerca del hotel o de su casa. La imagen recuerda a las portadas de álbumes introspectivos que tanto admiraba, aquellas que sugerían una profunda soledad aunque la música fuera en realidad un diálogo compartido. Su rostro está en calma, despojado de la teatralidad que antes lo definía. Ha aprendido que la autenticidad no es una máscara que ponerse, sino una desnudez que soportar. Luego, la cámara sigue al productor, ahora en su oficina, rodeado de cintas y discos de oro que parecen reliquias polvorientas. Está trabajando en la portada del álbum. No elige las fotos de alta producción ni las tomas artísticas ensayadas. Opta por una captura instantánea, casi un selfie grupal tomada antes de la sesión, donde todos se ven cansados y sin maquillaje, justo antes de que comenzara el drama. Es la declaración visual de que el contenido es más importante que la envoltura. El montaje final nos devuelve al estudio, pero esta vez el enfoque está en el equipo de grabación. El ingeniero de sonido está etiquetando meticulosamente la cinta maestra de la toma clave. Su toque es delicado, casi reverencial. Él sabe que ha capturado el momento exacto en que la banda dejó de tocar para la audiencia o para la crítica, y comenzó a tocar solo para sí misma. Su carrera, forjada en la discreción y la paciencia analógica, ha culminado en la preservación de un accidente feliz. La última secuencia es puramente auditiva. Escuchamos el inicio de la canción central, la improvisada. La cinta la reproduce tal cual, con el siseo del equipo, el leve golpe del pie del baterista contra el suelo, la nota inestable del guitarrista antes de encontrar la resonancia perfecta. El sonido es crudo, imperfecto, lleno de fricción. Y sobre esa base, la voz del cantante entra, no como una declaración grandilocuente, sino como un susurro que apenas contiene la emoción. La cámara se aleja lentamente del estudio, dejando que la música llene el vacío. Una música que no busca la perfección técnica, sino la resonancia humana. El eco de un grupo que estuvo al borde de romperse y encontró su unidad en la rendición mutua. El documental concluye sin una fanfarria, sino con el susurro persistente de una verdad finalmente capturada. El silencio que sigue a la música en la cinta es prolongado, un vacío sonoro que el espectador percibe como el final de un ciclo agotador. La sensación que impregna el aire es la de una resaca creativa, donde el esfuerzo ha sido tan intenso que la euforia del logro queda amortiguada por el desgaste físico y emocional. La narración visual se centra ahora en los pequeños detalles que la banda dejó atrás, objetos que hablan de la intensidad de la batalla librada. Vemos el cuaderno del vocalista, abierto sobre el escritorio de mezclas. Las páginas están repletas de tachaduras furiosas y garabatos de versos abandonados. Pero en el centro de una página, bajo la luz tenue de una lámpara de trabajo, solo queda una palabra escrita con tinta corrida, casi borrada. Suficiente. Esta palabra encapsula la rendición que permitió la toma clave, la renuncia a la búsqueda interminable de la obra maestra inalcanzable. Su trayectoria, marcada por la búsqueda intelectual de significado, ha encontrado su conclusión en la sencillez de un límite autoimpuesto. El productor, mientras organiza sus notas, revisa las métricas de ganancia de la canción maestra. Se detiene en el espectro de frecuencias. Lo que antes buscaba una presencia dominante de bajos y agudos brillantes, ahora celebra la densidad en el rango medio, el cuerpo que esa toma cruda poseía naturalmente. Su inspiración, que a menudo venía de la ambición sonora de las grandes producciones de estadios, se ha inclinado hacia la pureza de los primeros discos de folk rock que escuchaba de niño, donde la grabación era una simple captura de vibraciones acústicas.
El guitarrista recoge sus pedales, esos artefactos complejos que antes eran su arsenal. Los apaga uno por uno, y el silencio que producen al desconectarse es casi un alivio. Hay una nueva ligereza en su forma de moverse. Ya no está cargado con la necesidad de impresionar con la técnica. Lo observamos mirando su guitarra, ya sin buscar patrones, sino simplemente sintiendo la madera y el metal. Su camino lo ha llevado de vuelta a la admiración por la economía expresiva, entendiendo que el silencio entre las notas es donde reside su poder. El ingeniero de sonido realiza una copia de seguridad de la sesión, guardando la versión sin editar como un tesoro. Se nota su satisfacción profesional, no por haber grabado un éxito, sino por haber sido testigo de un proceso de sanación. En su mano sostiene un pequeño lápiz que usó para marcar el inicio y el final de la toma crucial en la cinta maestra. Su carrera siempre fue un acto de paciencia y respeto por el medio. Esta vez, el medio le devolvió el regalo de la verdad. La toma final del documental no es musical. Es una imagen fija del estudio a la mañana siguiente, bañado por una luz limpia y fría que revela el desorden de la noche anterior. En el centro, sobre el suelo de madera, queda solo el bajo del músico discreto, con su correa abandonada en el suelo. El bajo, el instrumento que inició la catarsis, simboliza ahora la base firme sobre la que se reconstruyó la banda. Es la promesa silenciosa de que, aunque el proceso fue doloroso, la estructura fundamental, el ritmo compartido, ha sobrevivido y, de hecho, se ha fortalecido. El silencio final es un espacio ganado, no impuesto. La luz de la mañana que inunda el estudio ahora parece lavar los residuos de la tensión nocturna, ofreciendo una claridad casi clínica sobre el desorden dejado atrás. Es el amanecer después de una tormenta interna y los objetos abandonados, como el bajo solitario, no son vestigios de caos, sino marcadores de un territorio recién conquistado. El vocalista, al regresar al local para una última revisión, no busca el micrófono ni la cabina de voz. Se dirige directamente a la sala de control, donde el ingeniero ha dejado el monitor encendido con la forma de onda de la pista maestra desplegada. Observa la curvatura de las ondas sonoras de su voz en esa toma crítica. Ya no ve el esfuerzo o la actuación, ve una línea ascendente y descendente que respira con la misma cadencia que un corazón cansado, pero latiendo con firmeza. Su epifanía no es lírica, sino física. La voz es un músculo que responde mejor a la relajación que a la tensión forzada. Esta humildad forzada lo acerca a la verdad de sus ídolos del post-punk, aquellos que hacían que la angustia pareciera fácil. El productor, terminando de negociar la secuencia final del tracklist, toma una decisión editorial. El álbum no terminará con la canción clave, sino con un breve silencio de estudio, un fade out hacia el nada que se había temido durante las sesiones. Quiere honrar el vacío que casi consume a la banda. Este acto final de negación del artificio es su homenaje a su propia ética de trabajo, aquella forjada en la era del vinilo, donde el espacio en la cara B significaba tanto como el éxito del sencillo. El tecladista, después de haber encontrado su nicho en las texturas de bajo nivel, es el único que parece mirar hacia el futuro con ambición, aunque sea contenida. Se le ve guardando cuidadosamente los parches de sonido más experimentales que había creado, prometiéndose mentalmente que habrá un momento para ellos, pero no en esta declaración de pureza. Su inspiración, esa fascinación por las bandas sonoras cinemáticas, le enseña que a veces el efecto más dramático es el que no se usa. Deja el estudio con la sensación de que ha pasado una prueba de fuego, confirmando que su valor reside en su sensibilidad, no solo en su complejidad. El baterista, antes de irse, se acerca al ingeniero para agradecerle de una forma inusual. En lugar de palabras, desliza una pequeña baqueta de repuesto sobre la mesa. Es un gesto de camaradería que sustituye la necesidad de justificar su precisión técnica. Ha encontrado la libertad dentro de la estructura. La disciplina manchesteriana ahora sirve al sentimiento, no al revés. Mientras todos abandonan el edificio, la cámara se detiene una última vez en el equipo de grabación. El interruptor de encendido del mezclador sigue pulsado, y el pequeño LED verde proyecta un punto solitario en la oscuridad del estudio desierto. Es el ojo vigilante que registró la verdad. La cinta, esa grabación bruta y sin barniz, se convierte en el testimonio de que para algunas bandas,
la única forma de preservar su legado no es alcanzar la cima, sino sobrevivir a la caída. El sonido se desvanece completamente, dejando al espectador con el peso y la ligereza de lo que ha sido revelado. La luz fría de la mañana proyecta sombras largas y distorsionadas de los equipos en el estudio, un testimonio visual de la intensa actividad nocturna. El espacio, ahora silencioso, parece estar absorbiendo la verdad recién destilada, consolidando los cambios logrados. Los miembros de la banda se han ido, llevándose consigo el agotamiento, pero también una nueva comprensión de su interdependencia, forjada a través del conflicto y la rendición mutua. El ingeniero de sonido, el último en abandonar el recinto, realiza un último ritual. Revisa la sala de control, asegurándose de que todos los medidores estén apagados. Toma la cinta maestra que contiene la toma espontánea y la coloca en una caja de archivo acolchada. No la etiqueta con palabras grandilocuentes sobre el éxito o el hit, sino con una simple coordenada de tiempo y una nota concisa. Aquí respiraron. Su carrera, construida sobre el respeto a la fidelidad del sonido, se celebra en este acto de conservación discreta, sabiendo que ha protegido un momento irreemplazable de autenticidad. Las imágenes se desplazan hacia el exterior del edificio, mostrando el ambiente urbano donde la banda se dispersó. El vocalista es visto en un café, revisando viejos álbumes de poesía, pero ahora con una mirada menos ansiosa y más reflexiva. Ha comprendido que su voz es más efectiva cuando no está intentando gritar verdades complejas, sino cuando simplemente narra una experiencia sentida. Su inspiración, antaño centrada en la retórica grandilocuente, ahora parece inclinarse hacia la melancolía contenida, un cambio visible en la ligereza con la que toma su café. El guitarrista es filmado en su pequeño apartamento, desenchufando su equipo y guardándolo con cuidado. En lugar de conectar un amplificador ruidoso, está examinando una vieja grabadora de carrete abierto. Su búsqueda de texturas sonoras complejas ha dado paso a la fascinación por la calidez inherente del tape, el ruido blanco natural del medio analógico. Esta nueva apreciación por lo imperfecto es un tributo a su propia evolución. El músico que buscaba el sonido más afilado ahora valora la suavidad que da el paso del tiempo. El bajista, el inesperado catalizador, es mostrado en un lugar público, quizás un parque, simplemente observando a la gente. No lleva su instrumento, su presencia es tranquila, la de alguien que ha cumplido su función y se permite el descanso. Él es el ancla física de la banda. Su regreso a la normalidad es el signo más seguro de que la crisis ha pasado. El documental sugiere que la verdadera medida del músico de sesión no es su habilidad para la improvisación, sino su capacidad para restaurar el equilibrio cuando los elementos más llamativos se descontrolan. El productor, en una llamada telefónica, se comunica con la discográfica. Su voz es firme, pero carente de la arrogancia de sesiones anteriores. Ha decidido que el material se lanzará tal cual, sin regrabaciones de las partes que habían sido objeto de disputa. Su legado, el de haber guiado a artistas a través de crisis creativas, se consolida en esta decisión. Entender que la obra de arte más fuerte es a menudo la que sobrevive a su propia creación traumática. El documental finaliza con un fundido a negro, mientras se escucha el murmullo de la banda despidiéndose en el pasillo, sonidos que son más cercanos a una reunión familiar que a una despedida profesional. La cinta se cierra no con el sonido de la canción perfecta, sino con la resonancia duradera de una relación que ha sido probada en el fuego del estudio de grabación y ha emergido no intacta, sino renovada, y, sobre todo, más verdadera. El fundido a negro se mantiene por un instante más de lo esperado, permitiendo que el eco de esas últimas despedidas resuene en la mente del espectador. Cuando la imagen regresa, no es al estudio, sino a una proyección distante, casi espectral, de la banda tocando en un escenario pequeño e íntimo, mucho antes de la fama que casi los destruye. La luz es cruda, de un blanco inclemente, y el sonido es sorprendentemente claro, capturado quizás por una vieja grabadora de video con un micrófono externo. En esa imagen del pasado, el vocalista parece más delgado, más hambriento, su voz vibrando con una urgencia que no necesita justificación filosófica. Es pura necesidad de ser escuchado. El tecladista, joven e impetuoso, se inclina sobre su instrumento.
sus dedos bailando con una complejidad que en el estudio reciente parecía excesiva. Pero aquí, en el contexto de la lucha temprana, es pura ambición. El productor, ahora un espectador invisible de su propio pasado, observa desde la sala de control actual las imágenes del pasado proyectadas en un pequeño monitor secundario. Hay una chispa de melancolía en su rostro. Recuerda la pureza de esa época, cuando el único objetivo era la supervivencia musical, no la gestión de la marca. Él mismo parece más joven, sus ojos menos curtidos por el peso de las carreras ajenas. El bajista, en la proyección antigua, está perfectamente centrado, su bajo emitiendo un pulso firme que ancla el caos juvenil. Él no ha cambiado fundamentalmente. Su núcleo de solidez ha sido el hilo conductor. Al observarlo ahora, se entiende que su papel siempre fue ser el recordatorio silencioso de la estructura, el muro contra el cual la exuberancia de los demás podía probarse sin derrumbarse. La banda en la proyección antigua termina su set con un acorde disonante que se resuelve abruptamente. Los aplausos son escasos, pero vehementes. Es un público pequeño, pero devoto. Es en ese contraste, entre la lucha inicial y la crisis reciente, donde el documental encuentra su resolución temática. El éxito no es un destino, sino una deformación constante del camino original. El ingeniero de sonido, al notar la proyección, se acerca al productor y le entrega una copia física de la cinta maestra, envuelta en papel protector. Para que no se olvide, dice en voz baja, refiriéndose no al sonido, sino al proceso. Es un reconocimiento de que la destrucción y la reconstrucción son partes esenciales del arte. La escena final se compone de los 4 miembros de la banda, ahora reunidos en una cafetería neutra, lejos del aura cargada del estudio. Están hablando no de música, sino de cosas banales. Viajes, libros, planes futuros. Sus risas son ligeras, no forzadas por el cumplimiento profesional. Han desmantelado la máquina y lo que queda no es un grupo de estrellas, sino un puñado de colegas que han sobrevivido juntos a una prueba de fuego. El documental concluye no con una nota musical, sino con el sonido de la conversación honesta y el tintineo de tazas de café, la promesa tangible de que la música continuará, pero solo si la base humana se mantiene sólida. La cafetería es un espacio luminoso y funcional, desprovisto del dramatismo o la atmósfera opresiva de cualquier estudio de grabación. La luz natural, filtrada por las persianas a media altura, dibuja líneas limpias sobre las mesas de madera clara. Un contraste bienvenido con el amarillo saturado del estudio. El sonido ambiente es una mezcla sutil de vapor de máquinas de café, murmullos de conversaciones ajenas y el roce de porcelana. El vocalista, vestido con ropa sencilla, toma un sorbo de su bebida caliente. La tensión ha desaparecido de su mandíbula, reemplazada por una expresión de agotamiento sereno. Se nota que ha dejado de intentar proyectar una imagen. Su comodidad actual reside en la invisibilidad relativa de un ciudadano anónimo. Habla con el guitarrista sobre un libro que ambos leyeron, y por primera vez en el documental, su voz no está microfoneada ni amplificada. Es solo la cadencia normal de un hombre compartiendo una idea. Es la prueba de que ha encontrado su voz en la vida real, no solo en el escenario. El guitarrista, apoyado en el codo, escucha atentamente. Su energía inquieta ahora se canaliza en la escucha. Ha dejado su guitarra en casa y se le ve gesticular con las manos de forma abierta, sin la necesidad de enmarcar cada frase con un acorde de apoyo. Su fascinación por la sencillez se ha trasladado a la interacción humana. Valora la simplicidad de la conexión directa, sin la distorsión o la ganancia excesiva de las expectativas. El bajista, como siempre, es el punto focal de la estabilidad. Bebe agua y observa la interacción con una leve sonrisa. No necesita hablar mucho. Su presencia misma es la confirmación de que el ritmo fundamental se ha restablecido. Es el ancla de la escena, el hombre que no se deja llevar por las mareas creativas o las crisis existenciales, sino que simplemente mantiene el tiempo. El tecladista, el más reacio a ceder su complejidad, es el que rompe el momento de calma forzada al reírse genuinamente de un comentario del productor. Su risa es liberadora, no sarcástica. Parece haber aceptado que sus grandes arreglos digitales serán para otro proyecto, otro momento.
El productor le ha ofrecido un pequeño consuelo. Ha guardado todas sus texturas ambientales en un patch bay separado, prometiéndole que las usará como textura narrativa en el próximo álbum, reconociendo el valor de su visión, aunque no fuera la adecuada para este exorcismo. El productor, sentado frente a ellos, parece el padre exhausto que finalmente ve a sus hijos hacer las paces. Pide la cuenta, no con prisa, sino con la certeza de quien ha cerrado un capítulo importante. El documental sugiere que su mayor logro no fue producir un disco exitoso, sino preservar la amistad que lo hacía posible. La cámara se aleja lentamente de la mesa, mientras los cuatro levantan sus tazas en un brindis silencioso. No brindan por el álbum que está por salir, sino por el proceso que acaban de sobrevivir. La banda ya no es una máquina de crear éxitos, sino un conjunto de individuos que han aprendido a escuchar el silencio mutuo. El sonido del documental se desvanece, dejando solo el eco cálido y definitivo de la vida normal reanudándose. La música, para ellos, ha sido temporalmente guardada, permitiendo que la resonancia de la supervivencia se asiente. La cinta, desprovista de artificios y vestida únicamente con la cruda realidad de su captura, se presenta como un ejercicio fascinante de observación etnográfica, aunque su naturaleza como grabación bruta o raw recording inevitablemente tiñe la percepción con una capa de incompletitud y deliberada aspereza. Estamos ante un lienzo sonoro y visual donde la edición, si es que existe, parece haber sido minimizada a su expresión más básica, obligando al espectador a confrontar el material tal como fue generado, sin el barniz protector del montaje narrativo tradicional. Si consideramos la estructura implícita de cualquier evento filmado, incluso sin manipulación posterior, siempre hay una elección: qué enmarcar y qué dejar fuera. En este caso, la elección parece haber sido la de la inmersión total, sugiriendo quizás una adhesión a principios documentales casi dogmáticos, cercanos a lo que Godard defendía en sus experimentos más radicales sobre la verdad de la imagen. El director, si asumimos que existe una intención autoral más allá de la mera documentación, busca despojar al espectador de la comodidad narrativa, forzándolo a reconstruir el significado a partir de fragmentos dispersos de diálogo, gestos y el entorno ambiental. Analizar el contenido requiere enfocarse en la autenticidad de las interacciones. Si los sujetos son artistas o personalidades conocidas, su biografía influye inevitablemente en cómo interpretamos sus reacciones. Pensemos en un músico cuya carrera se ha cimentado en la improvisación. Su comportamiento en esta grabación cruda podría ser una extensión de su arte performático, donde la vulnerabilidad es una herramienta tan afilada como su instrumento. Por el contrario, si se trata de figuras públicas acostumbradas a la mediación constante de los medios, la aparente falta de filtro podría ser la máscara más sofisticada, una actuación de lo no actuado. La credibilidad de la crudeza siempre es negociable. La banda sonora, o más bien la ausencia de una compuesta, y el predominio del sonido ambiente, revelan mucho sobre el espacio y el estado emocional colectivo. Los ruidos de fondo, el eco de una sala, la respiración pesada o el crujido de la madera se convierten en personajes secundarios vitales. Estos elementos, usualmente relegados al fondo por el diseño de sonido profesional, aquí exigen atención, actuando como marcadores temporales y emocionales imprevistos. Un portazo inesperado, por ejemplo, puede alterar irreversiblemente la dinámica de una conversación que, de otro modo, habría seguido un curso predecible. La cinematografía, si la hay, en una grabación bruta, a menudo revela las limitaciones técnicas o, intencionalmente, una estética de la precariedad. Una cámara fija, quizás mal posicionada, o una iluminación inadecuada, no son fallas, sino declaraciones. Nos recuerdan constantemente que estamos viendo algo que no estaba destinado al consumo pulido. Es un vistazo a las entrepáginas del proceso creativo o vital. Es aquí donde el espectador moderno, acostumbrado al hiperrealismo digitalmente mejorado, puede sentirse incómodo, porque la imperfección se percibe como una amenaza a la ilusión cinematográfica bien construida. El impacto de esta presentación radica en su capacidad para evocar una intimidad forzada. Al no haber cortes ni transiciones que dirijan nuestra atención, el ojo divaga, igual que lo haría en la vida real.
Esto puede llevar a revelaciones inadvertidas. Un detalle en el fondo, una microexpresión que duró una fracción de segundo, que revela más sobre el estado interno de un sujeto que un monólogo extenso. Este tipo de material, en su desnudez, a menudo se acerca más a la experiencia sensorial de estar presente que cualquier reconstrucción histórica o dramática bien elaborada. Es un testimonio de la vida capturada, no representada. La ausencia de estructura formal impulsa una lectura activa por parte del espectador, quien se ve forzado a suplir los vacíos narrativos con su propia experiencia y prejuicios. Si los individuos filmados exhiben una familiaridad previa con el escrutinio público, su lenguaje corporal se vuelve un campo de batalla fascinante. Observamos las microcontracciones musculares en torno a los ojos, o la forma en que alteran su postura cuando creen que la atención se ha desviado, revelando la tensión inherente a vivir bajo el microscopio, incluso cuando se supone que la grabación es privada o sin supervisión. Es en estos instantes de aparente distracción donde la verdad, o al menos la actuación de la verdad, se manifiesta con mayor potencia. Imaginemos a uno de los sujetos como alguien cuya carrera ha estado marcada por la controversia o por un estilo de vida notoriamente bohemio. Su vestimenta descuidada, su forma de ocupar el espacio o la familiaridad con la que interactúa con objetos mundanos adquieren un peso simbólico desproporcionado. Si conocemos que este individuo fue, por ejemplo, un vanguardista del cine experimental, su quietud prolongada podría interpretarse no como aburrimiento, sino como una meditación sobre el tiempo fílmico mismo, una crítica silenciosa a la aceleración moderna. La historia personal del retratado actúa como un filtro hermenéutico ineludible. La gestión del tiempo en estas grabaciones es particularmente reveladora. Los silencios se estiran, no por necesidad dramática impuesta por un guión, sino por la inercia de la vida real. Un momento de duda o indecisión que en un largometraje se condensaría en un par de segundos de mirada pensativa, aquí se extiende hasta rozar la incomodidad del observador. Esta lentitud forzada nos obliga a calibrar la paciencia y a preguntarnos si la quietud es producto de la reflexión o simplemente del tedio. Es una prueba de resistencia para aquellos habituados a la gratificación instantánea del montaje rápido. Además, la calidad visual, esa textura granulada o el flare de lente que no ha sido corregido digitalmente, funciona como un ancla temporal. Nos sitúa inmediatamente en una época específica, posiblemente antes de la estandarización de las cámaras de alta definición, o nos indica el uso de un equipo modesto, sugiriendo una producción de bajo presupuesto o, más intrigante aún, una intención deliberada de evitar la esterilidad visual contemporánea. Esta aspereza táctil de la imagen contrasta con la suavidad esperada de las representaciones mediáticas actuales, ofreciendo una fisicidad a la experiencia que es casi palpable. Es la materialidad del registro lo que otorga peso a la fugacidad del momento capturado. El análisis se profundiza al considerar la resonancia emocional que surge de la falta de control aparente. Cuando los sujetos son conscientes de que están siendo observados, pero no se les ha proporcionado un marco o un personaje específico que interpretar, emerge una tensión psicológica palpable. Observamos el esfuerzo por mantener una fachada mientras la fatiga o la frustración comienzan a erosionar esa máscara. Si uno de los participantes es conocido por su rigor profesional, quizás un director teatral famoso por su exigencia en escena, verle en un estado de reposo o incluso de ligera desidia en este entorno no mediado genera una disonancia poderosa. Su lenguaje corporal puede revelar una vulnerabilidad ajena al escenario, sugiriendo que la autenticidad aquí no es una elección performativa, sino una consecuencia de la exposición prolongada y sin guión. La interacción no verbal se convierte en el núcleo del drama. Un ligero toque en el antebrazo, un cambio en la inclinación de la cabeza al escuchar una frase, o la manera en que alguien evita el contacto visual cuando otro habla, adquieren la jerarquía de diálogos completos. Estos gestos, si se trataran de actores de método inspirados por las enseñanzas de Stanislavski sobre la verdad interior, serían el resultado de una inmersión profunda en el papel. Pero en una grabación bruta, son ecos involuntarios de verdaderas dinámicas interpersonales. ¿Existe una historia oculta entre estos individuos? ¿Una lealtad tensa o un resentimiento larvado?
La cinta cruda, al omitir las explicaciones, obliga a que estas hipótesis se construyan sobre cimientos de pura especulación y observación minuciosa. Si el entorno físico que rodea a los sujetos es reconocible o simbólico, un estudio desordenado, una sala de ensayo con ecos históricos o un espacio doméstico íntimo, este escenario se convierte en una extensión de sus identidades. Un músico de jazz, por ejemplo, cuyo trabajo se nutre del caos controlado, podría mostrar un desorden funcional en su entorno que, para un observador externo, parecería pura negligencia. Pero si conocemos su trayectoria y su filosofía artística, ese caos es la prueba tangible de su proceso creativo, la infraestructura necesaria para su genio improvisatorio. La cinta no nos da el contexto biográfico, sino que nos obliga a buscarlo o a inventarlo, cimentando la narrativa en nuestra propia experiencia cultural con figuras similares. La duración inmanejable de ciertas tomas, ese tedio que el espectador debe soportar, funciona como un mecanismo de filtrado moral. Solo aquellos genuinamente interesados en la psicología de los retratados o en el proceso documental en sí persistirán. Quienes se quedan son recompensados con la lenta revelación de patrones, la hora del día en que un sujeto se vuelve más irritable, la frecuencia con que se utiliza cierto modismo lingüístico bajo estrés, o el refugio que encuentran en actividades repetitivas. La crudeza del raw recording no es solo una cuestión estética de imagen y sonido, sino una demanda ética al espectador. ¿Estás dispuesto a ver lo que no es bello, lo que no es conciso, para quizás vislumbrar lo que es real? Es un enfrentamiento directo con la lentitud y la indiferencia del tiempo que la ficción tan diligentemente borra. La persistencia en el visionado de estas tomas extensas y sin pulir genera finalmente una extraña forma de empatía. Al haber superado la barrera inicial de la incomodidad técnica, el espectador comienza a percibir a los sujetos no como personajes, sino como entidades que habitan un espacio temporal distinto al nuestro, uno donde la urgencia narrativa ha sido suspendida. Esta suspensión permite observar la arquitectura emocional sutil que sostiene las relaciones. Si en la cinta aparece una discusión aparentemente trivial sobre logística o planificación, el tono subyacente revela el verdadero peso de la jerarquía o la historia compartida. Una voz que normalmente es dominante puede, en un momento de cansancio extremo y filmado sin cortes, volverse inusualmente suave o evasiva, señalando un punto de quiebre en su autoridad habitual. Si uno de los sujetos es un cineasta experimental conocido por su rechazo a la narrativa lineal y su fascinación por el azar, como podría ser alguien influenciado por el cine povera o el flujo de conciencia bergsoniano, su presencia en la cinta se vuelve irónica o profundamente coherente. Su aparente pasividad puede ser interpretada como una adhesión total a su propia filosofía, permitir que el tiempo se desenvuelva sin imposición autoral. El espectador se enfrenta entonces a la posibilidad de que la falta de edición sea el acto autoral más radical en sí mismo. Su biografía, marcada por el desafío a las convenciones, informa nuestra lectura de su quietud como un acto político contra la tiranía del contenido. La materialidad del sonido ambiente, ya mencionada, adquiere un matiz casi táctil en la escucha repetida. No es solo un ruido, es la firma acústica de la verdad. El sonido del aire acondicionado encendiéndose y apagándose rítmicamente puede volverse un metrónomo inconsciente que marca la ansiedad de los presentes. Las sillas moviéndose sobre el suelo revelan el nivel de incomodidad física que los sujetos intentan ocultar verbalmente. Estos detalles, que un editor eliminaría por considerarlos ruido, son los anclajes que impiden que la realidad se disuelva en mera representación. Nos recuerdan constantemente que los cuerpos están allí, sujetos a la gravedad, al cansancio, a las necesidades fisiológicas básicas, algo que el cine de estrellas rara vez permite vislumbrar. Emocionalmente, la cinta puede ser devastadora por su honestidad sin mediación. Los momentos de auténtica conexión, donde dos personas comparten una mirada de entendimiento mutuo sin palabras, son raros y, por su brevedad no subrayada, fácilmente perdibles. Sin embargo, son esos destellos los que justifican la inmersión. El espectador se convierte en un testigo silencioso de una intimidad que no fue solicitada ni preparada para el registro.
Esta sensación de ser un intruso benevolente genera un pacto no escrito con las figuras retratadas. Vemos su vulnerabilidad y, a cambio, les otorgamos el respeto de no juzgar la imperfección de su existencia capturada. Es una meditación involuntaria sobre la diferencia entre la vida vivida y la vida performada, magnificada por la transparencia forzada del formato sin editar. La perspectiva temporal que impone esta grabación bruta es quizás el elemento más subversivo para la sensibilidad contemporánea. En la era del contenido instantáneo y los cortes rápidos que simulan la atención humana, la extensión inalterada de los minutos, donde a menudo no sucede nada dramáticamente significativo, genera una especie de turbulencia interna en el observador. Esta lentitud, que no es una elección estilística consciente de un autor que manipula el ritmo, sino una simple consecuencia de no haber intervenido, nos obliga a confrontar nuestra propia impaciencia. Es un espejo de cómo se consume realmente el tiempo cuando no estamos sujetos a una estructura dramática. Un tiempo lleno de pausas incómodas, de pensamientos divagantes y de la necesidad de rellenar el silencio con ruido interno. Cuando los sujetos de las cintas son individuos cuya fama se basa en la precisión y la disciplina, por ejemplo, un director de orquesta reconocido por su metronómica exactitud o un matemático célebre por su claridad expositiva, su desorden o su falta de rumbo en un entorno no estructurado se vuelve particularmente revelador. La carrera de tales figuras se construye sobre el control riguroso de variables. Verlos en un estado de reposo o desorganización funcional, donde las palabras no son tan precisas como en sus conferencias o partituras, expone la brecha entre la persona pública idealizada y la persona privada sujeta a la entropía diaria. Sus gestos, desprovistos de la coreografía ensayada, pueden revelar una profunda fatiga existencial, una sombra que acecha detrás del intelecto brillante. La estética de lo inacabado, esa textura granulada y el juego de luces accidentales sirve también como un recordatorio constante de la tecnología misma. No es la imagen perfecta y pulcra que se espera hoy, sino un vestigio de un medio físico. Esto puede evocar nostalgia o, por el contrario, repulsión por su falta de refinamiento. Si la cinta fue capturada en un formato analógico o con cámaras de baja fidelidad, la imagen adquiere una cualidad casi pictórica, donde los colores son menos saturados y las sombras más opacas. Esta limitación técnica, lejos de ser una falla, actúa como un muro que nos separa de la ilusión total, manteniéndonos conscientes de que estamos viendo una representación mediada por máquinas imperfectas, un artefacto en lugar de una ventana transparente. El valor documental reside precisamente en esta renuncia a la belleza convencional. Si el objetivo del cine es capturar la vida, esta grabación bruta lo hace al coste de la narrativa. Lo que obtenemos es una muestra, un espécimen observado en su hábitat natural. Por decirlo de alguna manera, la emoción que se filtra no es la emoción dramática construida para el clímax, sino la emoción residual, la leve irritación que dura horas, la pequeña sonrisa fugaz compartida por un entendimiento interno. Es el retrato del desgaste y la persistencia, la verdad de que la existencia, incluso para aquellos con carreras brillantes o vidas públicas intensas, es en gran medida un ejercicio de soportar el tiempo hasta que suceda algo digno de ser filmado, y que, a menudo, nunca sucede. La interacción entre el espacio físico y la psique de los sujetos filmados se vuelve un campo de estudio crucial cuando la edición se retira de la ecuación. El entorno, tal como lo encontramos en la cinta cruda, no es un simple telón de fondo, es un interlocutor mudo. Si los individuos son, por ejemplo, artistas multidisciplinarios con una reputación de vivir en constante movimiento o en ambientes precarios, su desorden aparente en la grabación podría ser la manifestación visual de su proceso creativo, una declaración contra la domesticación del espacio. Si conocemos la biografía de un personaje que ha luchado por mantener su independencia artística frente a las presiones comerciales, cada objeto fuera de lugar, cada rincón sombreado, se interpreta como un vestigio de su resistencia. Su rechazo a ordenar su entorno es, en este contexto no filtrado, un eco de su rechazo a ordenar su arte para el consumo masivo.
La autenticidad de las emociones capturadas se mide a menudo por la duración de su manifestación. En el cine convencional, la tristeza o la euforia son destiladas y presentadas en ráfagas impactantes. Aquí, sin embargo, el observador puede ser testigo de cómo una emoción se disipa lentamente, cómo la ira se consume hasta convertirse en una apatía resignada, o cómo un momento de alegría se desvanece gradualmente hasta ser reemplazado por la preocupación mundana. Esta erosión temporal de los estados afectivos es profundamente humana y se opone a la estructura de arco emocional predefinida. Es el registro de la inercia emocional, más difícil de fingir que un estallido momentáneo. El diálogo, despojado de cualquier indicación de quién habla primero o de la intención detrás de una frase, se convierte en un ejercicio de desciframiento fonético y contextual. Las pausas, que en un guión indicarían un momento para respirar o para que el director insertara música, aquí son el reflejo del esfuerzo mental o la dificultad para articular un pensamiento complejo. Si uno de los sujetos es un reconocido teórico o filósofo, conocido por la complejidad de su pensamiento, sus titubeos en la grabación cruda no son falta de conocimiento, sino la materialización del proceso cognitivo luchando por encontrar el lenguaje exacto. El espectador, al no tener las referencias textuales o editoriales, proyecta sus propias experiencias con la duda y la elocuencia fallida, humanizando al intelecto que quizás antes parecía inalcanzable. Finalmente, la propia calidad del raw recording fomenta una lectura casi arqueológica. Cada mota de polvo visible en la lente, cada parpadeo de la fuente de luz inestable, nos recuerda que estamos observando un evento concreto en un lugar y tiempo específicos, un fragmento de la historia que se resiste a ser canonizado o suavizado. Esta falta de pulcritud técnica obliga al espectador a un compromiso más profundo, a aceptar la imperfección como parte integral del testimonio. La película sin editar no busca convencer, sino simplemente mostrar que aquello sucedió. Y en esa simpleza, en esa renuncia a embellecer la realidad, reside su poder perturbador y su valor perdurable como documento de la existencia sin aditivos. La sensación de ser un intruso persiste como un elemento definitorio de la experiencia con esta grabación bruta. El espectador se encuentra en una posición incómoda, casi voyeurista, observando dinámicas que no fueron diseñadas para ser presenciadas. Esta incomodidad es crucial para el análisis, ya que moldea la interpretación de la sinceridad de los sujetos. Si las figuras retratadas son conocidas por su fuerte sentido de la privacidad, o por haber construido meticulosamente su imagen pública, cada gesto descuidado se sobredimensiona. Un simple acto como el de revisar compulsivamente un teléfono móvil o el de tomar una bebida con una lentitud exagerada puede ser leído como un mecanismo de evasión, un intento subconsciente de crear una barrera temporal y espacial contra la mirada fija de la cámara. Si consideramos a un individuo cuya trayectoria profesional se ha desarrollado en el teatro de vanguardia, donde la fisicalidad y la transgresión son herramientas habituales, su comportamiento en la cinta cruda se vuelve ambiguo. ¿Es su aparente apatía un estado genuino de agotamiento tras una larga gira? ¿O es una nueva forma de performance? ¿Un comentario irónico sobre la documentación misma? La ausencia de un contexto claro, proporcionado por un narrador o por cortes editoriales que indiquen esto es lo importante, obliga a que el espectador se convierta en un intérprete perpetuo. Las inspiraciones de estos artistas, a menudo ligadas a movimientos que rechazan la representación burguesa o la narrativa lineal, se reflejan en la propia estructura informe del material. El factor emocional que emerge de la inmediatez del sonido ambiente es igualmente significativo. Los sonidos humanos que en una producción pulida serían atenuados, el roce de la ropa contra la silla, el carraspeo antes de hablar, el sonido metálico de una taza al posarse, adquieren una presencia casi táctil. Estos sonidos no son meros efectos, son la evidencia física de la ocupación del espacio. Si la grabación incluye a un músico cuya obra se caracteriza por su meticulosa orquestación, el contraste entre la precisión de su arte grabado y el desorden acústico de su vida real, el sonido de objetos cayendo, las discusiones interrumpidas, subraya la dicotomía entre la construcción artística y el caos inherente a la existencia. La luz, o la deficiencia de ella,
También escribe su propio drama. Las zonas de sombra densa, donde los rostros se pierden o solo se adivinan por el contorno, introducen un elemento de suspense que no depende de la trama, sino de la mera visibilidad. Para un espectador acostumbrado a la iluminación uniforme de los estudios, estas zonas oscuras son espacios de incertidumbre. Si sabemos que uno de los sujetos es un fotógrafo célebre por su maestría en el claroscuro, su aparente invisibilidad o el modo en que se retira de la luz pueden interpretarse como un acto de autoprotección, un intento de aplicar sus propias reglas de composición visual a su propia imagen capturada. La cinta entonces se convierte en una colaboración involuntaria entre el sujeto y el fallo técnico, un encuentro fortuito de filosofías opuestas. En última instancia, la fuerza de este raw recording radica en su capacidad para despojar a las figuras retratadas de su aura profesional, revelando la maquinaria humana que sostiene sus logros. No vemos al genio en el acto de crear una obra maestra, sino al ser humano lidiando con el tedio, la necesidad de un café o el conflicto menor que consume energía. Esta exposición desordenada y prolongada ofrece una visión de la perseverancia implícita en cualquier carrera sostenida en el tiempo. La lentitud y la aspereza visual no son fallos, sino catalizadores que fuerzan al público a buscar el significado en la resistencia y la continuidad, en lugar de en los momentos culminantes. El examen de la grabación cruda revela que su valor performativo reside precisamente en su rechazo a la formalidad. Lo que presenciamos no es el producto final de una narrativa pulida, sino el residuo de una experiencia. Si los individuos filmados provienen del mundo de la danza o la performance, donde el cuerpo es el principal medio de expresión, la cinta despojada de música o comentarios explicativos permite una lectura intensamente física. Cada contracción muscular involuntaria, el patrón de respiración alterado tras un esfuerzo físico no visible en su totalidad, o la forma en que un bailarín se desplaza por el espacio cuando cree que la cámara no está enfocada en él, se convierte en un estudio detallado de la disciplina corporal y su costo energético. Su inspiración, a menudo enraizada en la exploración de los límites del dolor y la resistencia física, encuentra un eco involuntario en la dureza del registro. La interacción con objetos cotidianos dentro del encuadre revela narrativas secundarias poderosas. Un escritorio cubierto de papeles sin clasificar, una pila de libros desordenados que apuntan a intereses intelectuales específicos, o la forma en que se interactúa con una taza de té a lo largo de 20 minutos de silencio, estos detalles se convierten en sustitutos del monólogo interno. Si uno de los sujetos es un escritor o ensayista conocido por su prosa densa y estructuralmente compleja, verle manipular objetos con torpeza o indecisión en la cinta bruta subraya la tensión entre el orden intelectual que promueve su obra y el caos de su realidad inmediata. El espectador es empujado a crear una correspondencia entre el espacio físico y el estado mental, una tarea que la edición habitualmente simplificaría. La naturaleza del sonido ambiental en estas grabaciones sin mezclar exige una atención casi táctil. No es solo lo que se escucha, sino la textura del sonido. El ruido blanco constante de una sala con ventilación deficiente, el leve zumbido eléctrico que en un estudio se eliminaría sin pestañear, crea una atmósfera opresiva o, alternativamente, hipnótica. Este telón de sonido ininterrumpido actúa como una constante que enmarca las voces. Cuando un sujeto habla, su voz no flota en un vacío neutro. Está anclada a ese ambiente específico. Si los individuos son músicos de cámara, acostumbrados a la acústica controlada de las salas de concierto, el sonido plano o reverberante del lugar de grabación subraya su vulnerabilidad ante la falta de un entorno diseñado para optimizar su arte. Finalmente, el ritmo impuesto por la falta de edición funciona como un mecanismo de desintoxicación para el espectador moderno. El tedio se transforma en observación profunda. Al no haber un punto de referencia narrativo claro que guíe la mirada, el ojo se cansa de buscar el evento, y finalmente, se rinde a la mera presencia. En ese acto de rendición, emergen las verdaderas revelaciones emocionales. No son los grandes dramas, sino las microreacciones. Un parpadeo de alivio, un gesto de autosatisfacción tras decir algo que consideran astuto, o el lento proceso de vestirse o desvestirse, los que definen la identidad capturada.
Esta película sin artificios se convierte en un ejercicio de paciencia y humildad, recordándonos que la vida, incluso la de aquellos que moldean la cultura, se compone mayormente de tiempos muertos, rutinarios y sin gracia, fielmente registrados. La persistencia en la observación de estos lapsos de tiempo sin estructura narrativa obliga a una reevaluación de lo que constituye un momento significativo en la vida de una persona pública. En las carreras forjadas en la espectacularidad, como las de ciertos actores de cine de gran presupuesto, la cinta cruda expone la banalidad subyacente que se oculta tras el glamour. Observamos la lucha por llenar el vacío, la necesidad de generar diálogo incluso cuando no hay nada urgente que comunicar. Si un actor ha basado su fama en su carisma explosivo en pantalla, su quietud en esta grabación puede parecer un vacío inquietante, una ausencia de la energía que el público espera y demanda. Su lenguaje corporal, liberado de las indicaciones del director, revela quizá un agotamiento profundo o una dependencia nociva de la atención externa para sostener su propia identidad. La gestualidad en estos momentos de inercia se vuelve un lenguaje primario. Analicemos la manipulación de objetos pequeños, el giro repetitivo de un anillo, el jugueteo con un bolígrafo hasta el punto de romperlo, o la manera en que un sujeto se toca constantemente la cara o el cuello. Estas son manifestaciones de la ansiedad no verbalizada. Si el sujeto en cuestión es un compositor clásico reconocido por su rigidez emocional y su música de precisión matemática, ver estas pequeñas tics nerviosos, sin el marco tranquilizador de una sinfonía en progreso, humaniza su figura de una manera casi dolorosa. El espectador percibe que el control que ejerce sobre su arte es una compensación directa por la falta de control sobre su propio estado interno en presencia de la grabación. La calidad de la luz, frecuentemente no gestionada profesionalmente, añade una dimensión de realismo febril. Una luz cenital que proyecta sombras duras bajo los ojos puede acentuar el cansancio de una manera que ninguna técnica de iluminación controlada lograría. En el caso de un intelectual o un académico cuya obra se centra en la filosofía de la percepción, esta iluminación accidental puede ser vista como una ironía. Su propio entorno no le permite controlar cómo es percibido visualmente. La sombra, en lugar de ocultar, revela el paso inexorable del tiempo y la falta de descanso, detalles que la imagen promocional siempre omite. Finalmente, el factor más persistente de este raw recording es la revelación de los patrones de relación interpersonal sin el filtro de la cortesía mediática. Las dinámicas de poder se manifiestan no en lo que se dice, sino en quién puede permitirse el silencio más prolongado. Una persona con mayor autoridad o confianza puede permitirse mirar fijamente a otro individuo sin ofrecer una explicación, sabiendo que el otro se sentirá obligado a romper el silencio o a reaccionar. Esta sutil coerción, magnificada por la duración de la toma, es un estudio de micropolíticas. La cinta, al evitar cualquier tipo de conclusión o resumen, deja al observador con la sensación de haber presenciado un fragmento de vida esencial, pero inconcluso, un testimonio de que la existencia, incluso para aquellos en la cúspide de sus campos, es una serie de interrupciones y supervivencias en espacios no diseñados para la perfección. La naturaleza elíptica de esta cinta cruda promueve una lectura que roza la paranoia constructiva. El espectador, privado de las señales explícitas que el montaje proporciona, un zoom dramático, un corte abrupto para enfatizar una reacción, se convierte en un descifrador compulsivo de señales ambientales. Si los sujetos están en un espacio doméstico que se supone es su santuario personal, la irrupción de la cámara, incluso si es bienvenida, altera inevitablemente la ecología de la interacción. Observamos cómo los hábitos personales se modifican, la forma en que una persona se sienta en su sillón favorito, su lenguaje corporal habitual, se vuelve rígido o, por el contrario, demasiado relajado, como si intentara proyectar una despreocupación que no es natural. Esta conciencia del registro actúa como un catalizador que fuerza la autenticidad hacia una nueva forma de actuación. La actuación de ser espontáneo. Si consideramos a un artista cuya carrera ha sido definida por su compromiso con la verdad social o la crítica política, su inacción o su silencio en la cinta adquieren una dimensión casi militante. Su silencio no es vacío.
Es una negativa a alimentar el aparato de vigilancia o el ciclo de noticias. Su inmovilidad, en contraste con su conocida vehemencia discursiva, puede interpretarse como una forma de protesta pasiva, o quizás como el agotamiento que resulta de luchar constantemente contra el sistema. Las motivaciones, inspiradas en su historial de activismo, sugieren que cualquier momento de descanso capturado es un momento ganado con esfuerzo contra las demandas de su propia ideología pública. El sonido, o la ausencia programada de música diegética, tiene un impacto profundo en la percepción de la jerarquía entre los participantes. En ausencia de una banda sonora que module el ambiente, el tono de voz de cada individuo se convierte en el indicador supremo de su estatus relativo. Una voz que es naturalmente más baja en volumen, pero que mantiene la continuidad del habla sin vacilar, puede dominar una conversación sobre otra más fuerte pero más propensa a las pausas. Esta dinámica auditiva revela cómo la confianza se manifiesta en la capacidad de ocupar el espacio sonoro sin pedir permiso. Los pequeños sonidos de la vida, como el acto de beber agua o el roce de la ropa, funcionan como respiraciones del narrador invisible, marcando los límites entre las intervenciones vocales. La textura visual, a menudo marcada por la sobreexposición en ciertas áreas y la subexposición en otras, debido a la iluminación no controlada, crea un paisaje emocional fragmentado. Las caras pueden aparecer quemadas por un reflejo inesperado, mientras que las reacciones sutiles de los demás quedan sumergidas en la penumbra. Esta aleatoriedad lumínica funciona como un sesgo de atención involuntario. Estamos obligados a reconstruir la emoción de un rostro parcialmente oscurecido, basándonos únicamente en el tono de voz que lo acompaña, forzando al cerebro a llenar el vacío con la inferencia más probable, un proceso que a menudo resulta más memorable que la visión clara. Es la estética de la alusión, donde lo que se ve es menos importante que lo que se intuye. En última instancia, el valor de esta grabación cruda reside en su resistencia a la conclusión. No ofrece catarsis ni resolución. Los conflictos permanecen abiertos, las relaciones en un estado de flujo perpetuo. Esta falta de cierre es, paradójicamente, lo que la hace más veraz a la experiencia humana continua. No hemos visto una historia terminada. Hemos presenciado un segmento de la existencia capturado en su estado más inerte y potencialmente más honesto. La incomodidad técnica y el ritmo lento no son defectos, sino garantías de que lo que estamos viendo es el material del que está hecha la vida antes de ser destilado en arte o biografía oficial. La inmersión prolongada en este material sin procesar gradualmente transforma la percepción del espectador, moviéndola de un juicio crítico sobre la calidad técnica a una aceptación casi meditativa del ritmo intrínseco de la vida de los sujetos. Cuando la película se extiende más allá del punto en que la atención inicial se centra en la falta de edición, emerge un sentido de la rutina que es profundamente revelador para aquellos que solo conocen la versión pública y editada de estas personalidades. Si observamos a un científico renombrado, cuya fama se cimenta en la formulación de teorías complejas y abstractas, verlo interactuar con la necesidad humana básica, preparar una comida, esperar una llamada, lidiar con una molestia menor, establece un puente inesperado entre la altura de su intelecto y la mundanidad de su existencia. Su inspiración, ligada a la lógica pura, contrasta con la ilógica del tiempo muerto que se registra. El lenguaje corporal, desprovisto de la guía de un director, se convierte en el principal oráculo de la verdad emocional. Es fascinante observar la economía de movimiento en ciertos momentos. Hay sujetos que, siendo conscientes de la cámara pero careciendo de un rol asignado, parecen encogerse, minimizando su espacio, como si esperaran pasar desapercibidos a pesar de estar siendo grabados. Esta reducción física sugiere una vulnerabilidad extrema o, quizás, una profunda fatiga de la performance social. Por el contrario, otros pueden exhibir una sobreactuación de la calma, movimientos deliberadamente lentos y controlados que buscan comunicar control sobre el entorno que, de otro modo, se sentiría caótico o invasivo. La acústica del espacio no editado también juega un papel decisivo en la caracterización.
El eco de las voces en una habitación vacía o mal amueblada sugiere aislamiento o un estado de transición en la vida de los sujetos. Si conocemos la trayectoria de un compositor que ha dedicado su vida a crear paisajes sonoros complejos y ricos, el sonido crudo y áspero de su entorno inmediato, el ruido del tráfico cercano, el chirrido de una puerta mal engrasada, se convierte en una declaración irónica sobre el contraste entre el mundo ordenado de su creación y el desorden de su realidad personal. Estos sonidos no son meros artefactos, son la firma acústica de su contexto vital. La falta de enfoque en la imagen, ya sea por movimiento de cámara o por una mala profundidad de campo, obliga al espectador a concentrarse en la periferia o en los detalles que persisten en el encuadre. Un objeto específico, un libro abierto, una fotografía enmarcada, una herramienta de trabajo particular, se carga de significado por su mera persistencia visual. Si el sujeto es un artista visual conocido por su uso simbólico del color y la composición, la aleatoriedad con la que estos objetos aparecen y desaparecen en el foco revela los puntos de anclaje de su mente en ese momento. La cinta nos da los ingredientes, pero la receta emocional final debe ser cocinada por nuestra propia inferencia, cimentada en lo poco que ya sabemos sobre su mundo creativo. En definitiva, el raw recording funciona como un proceso de desmitificación. Desmonta la fachada construida por años de apariciones públicas. La belleza, si es que existe, reside en la revelación de la perseverancia humana ante la inmediatez no filtrada. No vemos el momento de la inspiración divina o el triunfo final de una carrera. Vemos la fricción diaria, los microerrores y las pausas necesarias. Esta honestidad brutal, manifestada en el sonido ambiente y la imagen imperfecta, ofrece una visión más completa de la humanidad detrás del logro. Una visión que es, por su misma imperfección, más resonante y, en última instancia, más duradera que cualquier relato pulido. La experiencia de visionar estas tomas extensas y sin filtrar se asemeja a la de un arqueólogo desenterrando fragmentos de una civilización perdida. Cada detalle, por insignificante que parezca, es un posible punto de inflexión en la comprensión del todo. La lentitud forzada no solo desafía la impaciencia moderna, sino que también revela la arquitectura de la rutina, ese entramado invisible que sostiene la vida de cualquier figura pública. Si uno de los sujetos es una celebridad conocida por su volatilidad emocional y sus apariciones públicas explosivas, la inercia prolongada en la cinta puede ser más inquietante que cualquier arrebato. Observamos el esfuerzo palpable por controlar la respiración, la minimización consciente de los gestos que podrían interpretarse como provocadores, una autodisciplina impuesta por la presencia pasiva de la lente. Es la quietud como estrategia de supervivencia ante el escrutinio. La interacción social, desprovista de la mediación del guión o la edición para el clímax, se manifiesta en la sutil negociación del espacio físico. Si dos individuos con una historia compleja, quizá una rivalidad profesional oculta o un afecto no resuelto, comparten el mismo plano durante un tiempo considerable, la tensión se concentra en los centímetros que los separan. El modo en que evitan el contacto visual o la forma en que un objeto es pasado de una mano a otra, un gesto banal que en este contexto se carga de significado, narra una historia completa sobre su dinámica de poder. El espectador se siente impulsado a actuar como psicólogo forense, analizando si la distancia física es una elección consciente o un resultado directo de la incomodidad emocional no expresada. La estética de la baja fidelidad, esa aspereza visual y la saturación de ruido de fondo funcionan como un filtro de autenticidad. El look granulado y la paleta de colores apagados, a menudo dominada por tonos verdosos o sepia, dependiendo del tipo de cinta analógica utilizada, sitúan la imagen fuera del discurso mediático contemporáneo, confiriéndole una autoridad de testigo histórico. Este artefacto visual impide que la escena se sienta como una simulación perfecta. Cuando el sujeto es un artista conceptual que trabaja con la deconstrucción de los medios, esta imperfección se vuelve una confirmación irónica de su propia tesis. La realidad, incluso cuando se intenta capturar, siempre es un registro imperfecto y degradado. Emocionalmente, el punto culminante de estas grabaciones sin editar a menudo llega en los momentos menos dramáticos.
No es el estallido de ira, sino el instante en que un sujeto, después de minutos de inacción y aparente tedio, realiza un pequeño ajuste en su vestimenta o se estira con un suspiro audible de alivio. Estos microgestos de reacomodación corporal son la evidencia de que la fachada performativa se ha agotado temporalmente. Para el observador que ha invertido tiempo en la espera, estos destellos de fatiga genuina o de alivio momentáneo ofrecen una conexión más íntima y duradera que cualquier momento de alta energía. La recompensa por la paciencia es la visión del ser humano detrás del mito, un ser sujeto a la misma gravedad, el mismo cansancio y las mismas pequeñas victorias sobre la monotonía que el espectador. Hola a todos, bienvenidos al canal Cine Mágico. Si aún no lo han hecho, les invito a suscribirse al canal y a darle un me gusta a este video. Hoy vamos a hablar sobre la película Raw Recording. La cinta nos sumerge en el frenesí de un estudio de grabación, un espacio que se siente simultáneamente claustrofóbico y lleno de potencial eléctrico. Vemos a la banda, ya con una trayectoria considerable, lidiando con la presión de su nuevo material. El ambiente está cargado, no solo por la música que intentan atrapar, sino por las tensiones personales que, como es habitual en el proceso creativo, comienzan a aflorar. El baterista, con esa cadencia implacable que lo hizo famoso desde sus inicios tocando en garajes lúgubres de Manchester, parece estar más preocupado por la técnica perfecta que por la emoción cruda que el director busca. Su meticulosidad, esa misma que admiraban en sus primeras grabaciones influenciadas por el krautrock más austero, ahora parece ser un obstáculo. Se nota la influencia de su admiración temprana por los ritmos hipnóticos de Can, buscando una exactitud casi matemática. Mientras tanto, el guitarrista principal, conocido por su habilidad para encontrar texturas sonoras inesperadas, se enfrenta a un bloqueo. Sus dedos, acostumbrados a deslizarse con la fluidez de un músico que ha absorbido tanto el blues sureño como las disonancias del noise rock de finales de los 90, se sienten torpes. Hay momentos en que simplemente deja la púa caer, frustrado, recordando quizás aquellos días en que su estilo se forjó tocando durante horas, obsesionado con el sonido de una distorsión específica lograda con un amplificador antiguo y maltratado. El vocalista, cuyo carisma en el escenario siempre fue tan notable como su lírica densa y a menudo hermética, lucha por encontrar la verdad en las palabras. Vemos tomas fallidas donde su voz, usualmente un arma de doble filo, suena forzada. Él, que siempre se inspiró en la intensidad teatral de ciertos íconos del post-punk, ahora parece estar actuando sobre sí mismo, buscando un sentimiento que no está ahí de forma inmediata. Se nota la pugna interna entre mantener la imagen pública y la vulnerabilidad que requiere una gran obra. El ingeniero de sonido, un veterano que ha trabajado con leyendas del rock alternativo y que tiene ese aire de monje en su santuario de consolas analógicas, observa todo con calma profesional. Él es el ancla silenciosa, recordando a la banda que la perfección técnica es secundaria a la captura de un momento genuino. Es fácil imaginarlo recordando sesiones anteriores, donde las mejores tomas surgieron del error o del accidente afortunado. Hay un punto de inflexión, una noche tardía, donde la frustración es palpable. Se detiene la grabación. El silencio en el estudio es ensordecedor. Es entonces cuando, casi por instinto, el bajista, siempre el más discreto y el que mantiene la cohesión rítmica, comienza una línea simple, casi melancólica. No es lo que estaba escrito. Los demás, cansados de pelear contra el material, se unen a él casi sin pensarlo. El guitarrista encuentra un acorde disonante que funciona, el baterista ajusta su ritmo a un pulso más orgánico y el vocalista, sin forzar, deja escapar una frase que encapsula toda la tensión acumulada. Esa toma, capturada en su crudeza y sin la presión de ser el hit, se convierte en el núcleo del disco. El documental nos muestra que, al final, el estudio no es solo un lugar de trabajo, sino un campo de batalla donde la amistad y la ambición chocan, pero donde la música verdadera solo resurge cuando la pretensión se derrumba y solo queda la necesidad honesta de hacer ruido juntos. La cinta termina con esa pieza final sonando, imperfecta, vibrante y absolutamente necesaria. El estudio, bañado en una luz amarilla y polvorienta que parecía sacada de una película de los 70, se revela como un personaje más,
absorbiendo las frustraciones y las glorias efímeras. El aire huele a cables calientes y café rancio. Un perfume familiar para estos músicos acostumbrados a vivir en tránsito entre escenarios oscuros y sesiones interminables. El productor, un hombre cuya reputación se construyó sobre su capacidad para exprimir la honestidad brutal de las bandas más indomables, se mueve con una paciencia que roza la exasperación. Se le nota el peso de haber visto nacer y morir carreras. Su trabajo ahora no es tanto dirigir, sino más bien ser el catalizador que impide que el ego destruya lo que el talento ha creado. Recuerda quizás a aquellos primeros encuentros con bandas punk que grababan todo en una sola toma por pura necesidad económica, donde la imperfección era la firma de autenticidad. Observamos al tecladista, el cerebro armónico del grupo, cuya contribución siempre ha sido sutil pero fundamental, añadiendo capas atmosféricas que recuerdan a las bandas sonoras cinemáticas que tanto le fascinaban de joven. En esta sesión, sin embargo, se siente relegado. Sus complejas progresiones quedan ahogadas por la mezcla densa y la lucha rítmica. Hay momentos en que simplemente mira la pantalla, su rostro reflejando una especie de tristeza intelectual, como si las ideas brillantes estuvieran allí, pero el canal para expresarlas estuviera obstruido por la ansiedad del éxito. La tensión se cristaliza alrededor del bajista, el recién mencionado catalizador. Él, que siempre fue el contrapunto silencioso a la grandilocuencia del vocalista, el que escuchaba el espacio entre las notas, es quien rompe el hechizo negativo. Su línea de bajo no es virtuosa. Es esencialmente una pregunta melódica sobre un acorde menor. Es la voz de la banda cuando todos los demás están demasiado ocupados gritando sus propias verdades. Su estilo, profundamente arraigado en la escuela de músicos de sesión que valoraban la